Es una alegría volver a tener este encuentro con ustedes a través de este video, pero además por medio de la palabra. Y en este caso particular llegamos a la sexta y última parte de la enseñanza acerca de la constancia. Seguramente todo el transcurso de la enseñanza, para aquellos que han visto todos los videos y han escuchado toda la enseñanza, se habrán dado cuenta de la relevancia que tiene la constancia en la vida de los hijos de Dios. Y para iniciar, vamos a hacer nuevamente un resumen porque queremos recordar lo que analizamos en la quinta parte, en el video anterior, y desde allí poder seguir hacia adelante con todo lo que vamos a compartir acerca de la constancia. La palabra describe nuestra vida en Cristo como una carrera que el Padre ha preparado para que corramos en ella. Hay una característica esencial para correr la carrera y es la perseverancia, que implica mantenerse constante en lo que se comienza. La meta de la carrera es el Señor, porque de Él recibimos la fe que practicamos y Él también la perfecciona. Por lo tanto, no podemos correr la carrera de la vida cristiana con constancia si no hay fe. La prueba es el medio que Dios utiliza para probar la fe que Él nos ha dado. Y cuando la fe es probada, entonces la constancia tiene su oportunidad de evidenciarse. Cuando la fe es probada por una circunstancia adversa, entonces produce una constancia que viene de Dios, la cual empieza a crecer y desarrollarse para hacerse fuerte y permanente en nuestras vidas. La fe es indispensable en nuestra intimidad y comunión con el Señor y debe prevalecer cuando pedimos algo. La falta de fe convierte a un cristiano en alguien inconstante en todo lo que hace y se propone. El Señor siempre nos alienta a no perder el ánimo para mantenernos en la constancia que recibimos de Él, la cual nos dará la firmeza de experimentar la voluntad divina en todas las áreas de la vida. Sin duda, la constancia está tomando una relevancia y por el entendimiento que trae el Espíritu a nuestras vidas, podemos darnos cuenta de que esa constancia termina siendo un fundamento y un motor que nos impulsa a honrar, a agradar al Señor, a vivir para Él y a seguir en esta carrera que Dios preparó por nosotros. Así que vamos a adentrarnos a esta última parte de la enseñanza. Muy bien, en esta última enseñanza debemos hacer referencia a todos nosotros, pero como uno solo. ¿Qué es esto? La Iglesia de Jesucristo. Por eso vamos a hablar de una iglesia constante. Sí, una iglesia constante. ¿Qué importancia tiene la presencia de la iglesia en el mundo que estamos viviendo? ¿Para qué se requiere de acciones concretas por parte del cuerpo de Cristo en este mundo? Creo que es evidente, y todos lo observamos, la descomposición moral, espiritual de nuestra sociedad. Vivimos en un mundo absolutamente cambiante, donde nada perdura ni nada persevera. Una sociedad que se desmorona y en muchos casos por falta de constancia en aquellos que debieran ser constantes y sus acciones podrían ser relevantes para la vida. Ahora bien, vamos a situarnos desde una perspectiva donde miremos hacia la sociedad que nos rodea. Estamos hablando de gente que no conoce al Señor. Atención con esta lista. Los varones han olvidado que Dios los diseñó como el fundamento de la raza humana y al ser inconstantes en su función, se ha perdido el cimiento sobre el cual se edifican matrimonios y familias sólidas. Las mujeres muestran inconstancia en su función de ayuda idónea,
pensando que amar, respetar y sujetarse a sus esposos es rebajarse. Los matrimonios, por falta de constancia en una relación de amor y fidelidad, terminan en divorcio. Los hijos carecen de valores por falta de constancia en la educación de los padres. En medio de una realidad tan dramática y tan desalentadora, la Iglesia se levanta como una luz de esperanza, una señal de que la vida puede ser totalmente diferente. Por eso, la importancia de la presencia de la Iglesia en el mundo que vivimos. Vamos a ver a partir de ahora algunos principios que nos ayudarán a ver a la Iglesia como un factor de cambio en esta sociedad en la que estamos viviendo. Y el primer principio que vamos a analizar nos va a ayudar a empezar a tener una visión como Dios tiene acerca de la iglesia. Está basado en Mateo 16, versículo 18, y dice así: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Creo que todos recordamos el contexto de estas palabras. El Señor estaba reunido con sus discípulos y les preguntó quién decía a la gente que era Él. Y Pedro responde y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con base en esa declaración y en esa verdad que Pedro dijo por el Espíritu, Jesús dijo: sobre esta roca, es decir, sobre la realidad de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Eso nos hace ver que la iglesia tiene una identidad y una personalidad que están bien definidas porque quien la edifica es el Señor. La iglesia no es un grupo de personas reunidas por placer, por gusto, por situaciones comunes, ni siquiera por voluntad propia. La iglesia es el conjunto de todos los salvados que Dios se encarga de unir con un propósito común, y Él es quien perfecciona y edifica a la iglesia. Por tal razón, la iglesia puede estar firme sabiendo quién es y lo que tiene que hacer en esta tierra. Ahora, siguió diciendo Jesús que el poder de la muerte no la conquistará. La iglesia, en definitiva, es invencible y es indestructible. Es decir, no hay ningún poder que pueda derrotar, vencer, conquistar o estar por encima de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia y analizamos la constancia, la importancia de la constancia en todos nosotros como cuerpo, debemos primeramente reconocer quiénes somos y lo que Dios ha hecho con nosotros como cuerpo. De tal manera que entendiendo lo que somos en Cristo, sepamos que no hay nada ni nadie que nos pueda hacer frente, y eso nos da el entendimiento y la autoridad para realizar nuestra tarea en el mundo y ser efectivos conforme al propósito de Dios. Desde esa plataforma vamos a otro principio que nos va a ayudar a ver a la iglesia como un factor de cambio en esta sociedad. Preste atención, hermano, dice la palabra. En 1 Timoteo 3, 15, la segunda parte. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Tanto una columna como un fundamento tienen la característica de ser sólidos, firmes, con la capacidad de sostener todo aquello que se apoya sobre ellos. Por su naturaleza y su diseño, la iglesia está calificada y además habilitada para ser columna y fundamento de la verdad. Hoy en día hay un montón de verdades
parece ser que cada uno tiene su verdad. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? Desconocido. Pero la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso la iglesia es un factor de cambio en esta sociedad, porque es la que sostiene, mantiene la verdad, que es Jesucristo y que está en Jesucristo. A pesar del pecado, de la corrupción, de la inmoralidad, el mundo tiene quien transmita la verdad y esa es la iglesia. Y la iglesia es constante en hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Qué tremendo es que podamos darnos cuenta de la realidad de la presencia de la iglesia en el mundo y la importancia que tiene aún para preservar a la sociedad que nos rodea. Pero hay algo más relacionado, otra característica que queremos ver con ustedes, y está basada en Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 28. Dice así: así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. El día en que nos arrepentimos cada uno de nosotros y nos entregamos al Señor, ese día nacimos de nuevo, pero además vimos el reino de los cielos y tuvimos el privilegio de entrar al reino de los cielos. Asimismo lo afirmó Jesús. Hoy, como hijos de Dios, tenemos la seguridad de que somos ciudadanos del reino. De hecho, cuando eso se va haciendo cada vez más presente y real en nuestras vidas, nos vamos despojando de los vestigios de lo humano, de lo terrenal, de la cultura en la que nacimos, para que cada vez la cultura y el entendimiento del reino sean más presentes en nuestra vida y lo podamos expresar a la gente que nos rodea. Esto representa un enorme privilegio que el Señor nos ha dado de ser ciudadanos del reino. Pero hay algo más que el Señor decidió hacer, porque el versículo dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible. Quiere decir que el Señor no solo se conformó con que veamos el reino, con que entremos al reino, sino que ha decidido darnos este reino. Y no es solo darnos para que lo podamos experimentar, nos lo dio para que tuviéramos la autoridad de exponerlo al mundo y mostrar a la gente cómo se vive en este reino. Hay una característica particular, un adjetivo que usa la palabra al referirse al reino y dice que es un reino inconmovible. Esa palabra tiene que ver con algo que no puede ser sacudido, que no puede ser movido, que no puede ser alterado o que no puede ser conmovido. Todas esas características, ¿qué nos están indicando? Que el reino tiene una esencia de constancia que perdura desde siempre y hasta siempre. No puede haber en el universo entero nada más constante que el reino de los cielos. Por tal razón debemos agradecer al Señor porque Él nos ha hecho parte de ese reino y nos lo ha entregado para exponerlo. Y precisamente el versículo dice que habiendo recibido ese reino inconmovible, debemos ser agradecidos. Lo primero que debe surgir en nosotros como iglesia es una gratitud sincera porque hemos recibido un privilegio que no toda la gente ha recibido, solamente aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero además dice el versículo, que con esa misma gratitud sirvamos a Dios y lo agrademos con temor y reverencia. Esa palabra servir bien podría ser cambiada por adorar. Es decir, cuando hay un profundo agradecimiento del reino del cual el Señor nos ha hecho parte
y comprendemos la dimensión de ese reino y la experimentamos, entonces nuestra gratitud no solo va a quedar en palabras, se va a hacer práctica a través de una vida de servicio y de adoración al Señor, porque tenemos el objetivo de agradarle siempre, sabiendo que vivimos en su presencia y que hacemos su voluntad todos los días de nuestra vida. Esta es la dimensión a la cual el Señor nos ha llamado por ser miembros del cuerpo de Cristo y por haber heredado de Él este reino inconmovible. Qué maravilloso es todo esto para dar gracias a Dios. Vimos que la iglesia recibió una naturaleza muy particular, que la hacen firme, la hacen fuerte, columna, fundamento de la verdad y con la capacidad de representar al reino en el cual está. Por eso vamos a ver a la iglesia constante en su misión, es decir, trabajando fuertemente, constantemente en los propósitos divinos. Ya vimos, ya observamos un mundo que está en descomposición. Seguir hablando de eso sería redundar en cosas que ya sabemos y vemos todos los días. Ahora, en medio de este cuadro tan desesperanzador, se levanta la iglesia que posee una clase de vida superior. Sí, hermano, usted y yo poseemos una clase de vida superior. Es la vida de Cristo y es la vida de Cristo que está en la iglesia. Por eso la iglesia puede ser constante en su misión. Ahora, ¿cuándo, cómo la iglesia recibió eso? Al recibir la naturaleza, la iglesia recibió la esencia apostólica. Sí, sí. La iglesia es apostólica porque es enviada. Y como enviada, tiene el poder, tiene la capacidad de avanzar y de enfrentar al enemigo y presentar un mensaje esperanzador que es el mensaje de Cristo. La iglesia tiene que tomar conciencia que es apostólica, es decir, que es enviada con autoridad y con poder. A través de la predicación del Evangelio del Reino de Dios, la luz invade las tinieblas y la convicción de pecado por medio del Espíritu Santo se produce en la gente para rendirse a Cristo. Ahora pensemos por un momento, ¿qué pasaría si la iglesia no se mantuviera constante en la misión que el Señor le ha encargado? Dejaríamos al mundo sin la posibilidad de llegar a conocer la luz del Evangelio. Querida iglesia, esto no es una responsabilidad o una obligación. Este es un privilegio. Por esa esencia de enviada apostólica, la iglesia puede avanzar, puede predicar el reino de Dios y puede hacer que retroceda el mundo de las tinieblas. Si no lo hace, ¿saben qué riesgo corremos? Que la iglesia se convierta en una organización religiosa que desarrolla programas, ¿pero para qué? Para consumo interno. Cuando la iglesia desarrolla programas para consumo interno y para que toda la gente se sienta bien solamente, está atentando contra su esencia de enviada. La iglesia no es para consumo interno. Dentro se equipa, recibe revelación, los unos a los otros comparten los dones, pero luego tiene un destino que es el mundo, no consumo interno. Por eso hoy la iglesia debe despertar a su misión. Y el hecho de que esté en el mundo
es para que el reino esté presente a través de la predicación del Evangelio y la iglesia como columna y fundamento de la verdad. Y esto al mismo tiempo nos hace ver que la constancia para la iglesia no solamente debe ser en todo lo que representa, y ya hemos analizado, para la vida de cada hijo de Dios en lo individual y a través de las pruebas en las cuales el Señor produce una mayor fe, una madurez en la vida, etc. En realidad esta constancia debe ser llevada a todos nosotros para mantenernos constantes en la misión que el Señor nos dio. Con todo lo que ya hemos analizado en las diferentes enseñanzas y etapas de esta enseñanza que hemos compartido, hay un mayor seguramente entendimiento de la constancia que el Señor hace crecer y desarrollar en nuestro interior por la fe. Entonces, ahora, para tener clara esa misión y entender la importancia de la constancia para cumplir y llevar a cabo la misión que el Señor nos ha dado, vamos a leer algunos versículos que nos instruyen a realizar esta misión que el Señor nos delegó. Y comenzamos con Mateo 28, el versículo 19, la primera parte que conocemos muy bien, y dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Este versículo en realidad es parte de un contexto particular, porque es el final del trabajo del Señor en el mundo. Ya el Señor estaba por ascender a los cielos y estaba reunido con sus discípulos. Y previo a estas palabras que leímos, el Señor dijo: toda autoridad me es dada. Y por eso siguió diciendo: por tanto, vayan y hagan discípulos. Obviamente el Señor les estaba haciendo una encomienda, pero que no era solo para esos discípulos de ese tiempo. La encomienda se extendía a todos sus discípulos que vendrían después, y esos discípulos somos nosotros hoy. Somos aquellos que recibimos directamente del Señor la encomienda de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Ahora, la palabra vayan que el Señor dijo no implica solamente el privilegio de que la iglesia sea la enviada. Daniel nos ha dejado muy claro lo que significa tener esencia apostólica y entender que la iglesia es la enviada de Dios. Pero esa palabra vayan resalta el hecho de que la iglesia es enviada, pero además le pone el soporte para que la iglesia sea enviada. ¿Cuál es ese soporte? Una delegación de autoridad y de poder. Por eso Jesús dijo: toda autoridad me es dada, por tanto vayan. Yo les doy autoridad y los lleno de mi poder para que ustedes realicen la tarea a la cual los estoy encomendando. Por eso, el saber que podemos predicar el Evangelio y que la gente se convierta en discípulos del Señor, eso para nosotros tiene que ser una expectativa constante y un motivo de agradecimiento y de fe. Porque muchas veces cuando predicamos y pareciera no haber resultados, nos desanimamos y pensamos que nada va a pasar y que el mundo está tan patas para arriba que la gente ya tiene un corazón tan endurecido que no va a creer. Amados, nuestra realidad es la que ha declarado el Señor. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Por lo tanto, cuando vamos, sabemos que toda la autoridad y todo el poder del Señor están con nosotros y seremos efectivos en la tarea y veremos a las personas siendo transformadas por el poder de Dios. Qué tremendo privilegio que el Señor nos ha dado. Algo más sobre el mismo tema en palabras del apóstol Pablo. Leo lo que el apóstol Pablo escribió. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué jactarme, porque esa es mi misión insoslayable o ineludible. Ay de mí si no predico el Evangelio. 1 Corintios 9, 16. Yo me imagino al apóstol Pablo escribiendo estas cosas y me hubiera gustado mirarlo a sus ojos.
Yo creo que cuando Pablo escribió esto, estaba pensando lo que pasó con él en el camino a Damasco. Una luz del cielo hace que caiga en tierra. Y él iba con una misión que él creía que era una misión loable, de prender cristianos, de meterlos presos. Cuando el Señor se aparece y el poder del Señor se manifiesta, y él dice, ¿quién eres, Señor? El Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo tuvo una conversión, una transformación instantánea, maravillosa. Cuando Cristo lo tomó, Pablo realmente se arrepintió y reconoció que estaba equivocado, y a partir de ahí su vida estaba encendida por la pasión de predicar el Evangelio. Por eso dice, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Por qué? Porque así como yo fui transformado, tengo la misma pasión de que otros sean transformados. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Querida iglesia, esa es nuestra misión. Cada uno y todos haciendo discípulos de Jesucristo. Con amor, con fervor, sabiendo que todo aquello que por el Evangelio llega es una semilla sembrada para que la persona responda a lo que el Señor está poniendo en su corazón. Hago una pregunta. ¿Habrá mayor satisfacción para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, que hacer discípulos? Creo que no. Hacer discípulos es nuestra misión. Alabado sea el Señor. Y queremos pensar, y ya para terminar toda la enseñanza, en aquel día en que nos volvamos a encontrar con el Señor. Hoy estamos en un mundo ya descrito por Daniel que tiene demasiadas complicaciones. En medio de ese mundo está la iglesia. Y a veces la realidad de lo que vemos pareciera opacar la gloria que viene por delante. Pero ¿cuál es la realidad? Que habrá un día donde nos volveremos a encontrar con el Señor. Sabemos que Él viene, porque Él lo prometió y lo va a cumplir. De hecho, en la primera parte de la enseñanza, cuando veíamos los ejemplos de constancia en Dios y en Jesús, analizamos que el mismo Señor dijo que iba a prepararnos un lugar. Es decir, tenemos la convicción de que hay un destino eterno para cada uno de nosotros y para toda la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo podríamos imaginar o describir ese día en que nos encontremos con el Señor? ¿Cómo podríamos llegar a pensar en una eternidad con Él, disfrutando de su presencia y disfrutando de su gloria? En nuestra mente humana es imposible siquiera tratar de imaginarlo, pero ¿cómo lo sabemos? A través de la fe y de la revelación del Espíritu. Tenemos la convicción interior de que el Señor regresará y disfrutaremos de esa eternidad y veremos el resultado de todo lo que Él había planeado y el valor de la iglesia cumplido con millones y millones de personas honrando, alabando y glorificando al Señor cara a cara. Todo esto debiera alentarnos una y otra vez. Nos debiera alentar en la esperanza que tenemos de ese futuro glorioso, pero también alentarnos para vivir en este tiempo presente como el Señor lo merece, es decir, con fidelidad, con una vida de entrega, mostrando una constancia que sea digna del Señor y que lo honre. ¿Esto qué va a producir? Que nuestro amor y agradecimiento al Señor sigan creciendo hasta precisamente que llegue ese momento en que lo veamos cara a cara. Amada iglesia,
Es el anhelo del Señor ver una iglesia resplandeciente, fuerte, firme, gloriosa, esparciendo la luz de Cristo en todo lugar. Una iglesia constante porque sabe que está en esta tierra para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Por eso, para terminar, queremos alentarlos con una palabra que el apóstol Pablo escribió y que seguramente va a afirmar nuestras vidas y a reafirmar el valor de la constancia en cada uno de nosotros. Dice así: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. 1 Corintios 15, 58. Y todos juntos, a una voz, decimos: gracias, Señor, por alentarnos de esta manera y por hacernos ver que tus propósitos son eternos, pero son para un cumplimiento aquí en la tierra, porque aquí nos has dejado como tu enviada para reflejar la gloria tuya y para ver que muchos otros se arrepienten, son transformados por tu poder y se convierten en nuevos miembros de tu cuerpo y mayores soldados que trabajan en pro de esparcir la semilla del Evangelio en todo lugar. Con esta convicción y con este agradecimiento vamos a terminar orando y honrando al Señor. Padre, cuántas gracias te damos. De verdad, nuestro corazón está sinceramente agradecido y nuestras palabras no alcanzarían para agradecerte, porque la dimensión de lo que significa la iglesia para ti es tan grande que apenas creo que estamos empezando a conocerlo y seguimos en ese crecimiento de conocimiento. Señor, no solo queremos tener la parte de conocimiento intelectual de lo que la iglesia significa. Queremos experimentar cada uno de nosotros en carne propia el valor de la iglesia y lo que representa la iglesia en este mundo. Señor, mientras la iglesia está aquí, hay un fundamento y sustento de tu verdad, y el mundo que nos rodea puede seguir adelante porque la iglesia está presente y porque tu verdad sigue siendo declarada, manifestada y ejemplificada por la vida de la iglesia. Así que, Señor, como tus hijos y como tu iglesia, queremos llenarnos de tu espíritu y que la constancia que tú estás produciendo y haciendo crecer en nosotros nos mantenga y sea el motor impulsor para hacer la tarea que nos has encomendado, reconociendo que en la tierra tenemos posiblemente muchas responsabilidades y muchas cosas que hacer, pero lo más valioso y lo que permanece eternamente es servirte, trabajar para ti, cumplir con tus planes y propósitos y ver que personas a nuestro alrededor pasan de muerte espiritual a vida espiritual, que son transformadas como lo fuimos nosotros un día por el poder tuyo y que nacen de nuevo para ser parte de tu iglesia y alegrarse con nosotros por el privilegio de ser tus hijos y de tener juntos un destino eterno. Te alabamos, Señor, te honramos, te reconocemos como el Señor de nuestras vidas y te damos gracias, Señor, porque todo lo que nos has enseñado acerca de la constancia, ahora tenemos una claridad mayor y confiamos y declaramos que tú vas a seguir produciendo una constancia firme en la vida de toda tu iglesia. Hoy con entendimiento te decimos gracias, Señor, por traer esas pruebas que permites en nuestras vidas, porque a través de ellas la fe de Cristo aumenta en nosotros y cuando la fe crece, entonces la constancia se desarrolla y hace de nosotros hombres y mujeres maduros en ti, con tu mismo carácter y juntos como iglesia, con un propósito y un objetivo definido: extender el reino de los cielos en todo lugar y hacer discípulos en todas las naciones. Te honramos, Señor, y te agradecemos. Bendecimos tu nombre porque eres bueno en gran manera y porque tu verdad trae edificación a nuestras vidas y nos libera de cualquier pensamiento propio para estar centrados en tu perfecta voluntad. Oramos agradecidos y reconociendo el valor de tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén, Señor.